Live. Y comenzamos. Listo, ahora creo que ya podemos continuar. Bueno, mientras transmitimos aquí en Facebook Live, les cuento, ayer lo que vimos fueron las oraciones subordinadas. Explicamos un poco de la estructura y hoy vamos a continuar con la segunda mitad de esa clase, porque son muchos, digamos, quería poner varios ejemplos de frases subordinadas, porque son varias las conjunciones que nos indican cuando hay una frase subordinada. Eso lo vamos a ver a continuación, así que podemos repasar un poco también de lo que vimos ayer. Listo. Entonces vamos a empezar la transmisión en vivo en Facebook Live. Listo. Entonces, vamos a la pantalla. Buenas noches a todos. Guten Abend alle. Listo. El día de ayer vimos oraciones subordinadas, die Nebensätze. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Les recuerdo. En alemán existen principalmente dos tipos de oraciones, Hauptsatz y Nebensatz. Hauptsatz, las frases, oraciones principales, y Nebensatz, oraciones subordinadas. Las oraciones principales, ya las habíamos visto, son oraciones que por sí mismas tienen un sentido completo y tienen cierta forma digamos, tienen cierta estructura. ¿Qué tenemos que recordar, digamos, principalmente de la estructura de las oraciones principales? Que el verbo conjugado aparece en la segunda posición y que en caso de que esa oración tenga dos o más verbos, hay un verbo conjugado en segunda posición y al final van a haber verbos en infinitivo. Es como la estructura de la frase principal, perdón. ¿Qué pasa con las Nebensätze, con las frases subordinadas? Die Nebensätze, las frases subordinadas, por sí mismas carecen de sentido completo. Es decir, antes tenemos que tener la información que nos da una oración principal para poder que esa oración tenga sentido. Por eso se llama subordinada. Está subordinada a otra frase. ¿Qué estructura tiene? Habíamos visto. Tenía una conjunción al principio y un verbo o varios verbos al final. El verbo conjugado va al final. Entonces decíamos que era como una estructura opuesta de las frases principales. En las frases principales, mientras que el verbo conjugado está en la segunda posición, en las frases subordinadas, el verbo conjugado está al final. Y vimos varios ejemplos de varias conjunciones que nos indicaban eso. Listo, vamos a continuar con el segundo grupo de conjunciones que nos indican que tenemos una frase subordinada.
Entonces vamos a ver este primer ejemplo de acá. Bueno, antes de eso, ¿tienen preguntas? ¿No? Listo. Entonces continúo. Miremos este ejemplo de acá. Aquí hacen unas preguntas. Wie, cómo, wodurch, a través de qué, auf welche Art und Weise, de qué manera y forma. Entonces son estas preguntas a las que responden estos, digamos, estas conjunciones. Miremos la pregunta. Kann man das Herz einer Frau erobern? ¿Se puede el corazón de una mujer conquistar? Dice la pregunta. Entonces, miremos en la respuesta que va a haber en una primera parte, esta de acá, una frase principal, y en la segunda, una frase subordinada. Entonces, voy a leer la frase completa. Man kann das Herz einer Frau erobern, indem man ihr täglich Komplimente macht. Entonces dice la frase completa. Se puede el corazón de una mujer conquistar por medio o mediante su... Listo, ¿me escuchan todos? Qué pena. Este internet iniciando apenas la clase. Listo, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla y me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Ah, bueno, no la he compartido. Qué pena, tengo que compartir. Ahora sí, ¿la pueden ver? Listo, entonces les decía que ahí hay una estructura en las frases subordinadas. ¿Cuál? Tenemos una conjunción al principio, en este caso indem, que significa con, al, mediante. No es cualquier conjunción, ¿cierto? Es las conjunciones que vimos en la clase pasada y estas que les estoy mostrando. Entonces, indem es una conjunción que nos señala que lo que sigue es una frase subordinada. Y el verbo al final, el verbo conjugado, macht, verbo machen, hacer. Miremos este otro ejemplo. Man kann ihr Herz dadurch erobern, dass man ihr Neugier weckt. Se puede su corazón conquistar a través, diríamos, a través conquistar, si tradujésemos literalmente, pero entonces lo que dice acá es que se puede conquistar su corazón eh, a través o por medio de, este das puede significar simplemente que o puede significar para o por medio de, muy similar al indem. Das man ja Neugier weckt, que significa eh, por medio de su curiosidad despertar. Neugier significa curiosidad.
Listo. ¿Preguntas hasta el momento? Ah, sí, qué pena. Ya les traduzco la primera oración. Es esta acá. Man kann das Herz einer Frau erobern, indem man ihr täglich Komplimente macht. Creo que hay otra pregunta. Bueno, no. Entonces me dicen que inicie de nuevo. Bueno, les estaba hablando de las frases subordinadas. En la clase pasada vimos varias. Las frases subordinadas, a diferencia de las frases principales, eh, no tienen un sentido completo por sí mismas. Dependen de la frase principal para que podamos entender a qué se refieren. Y tiene una estructura que es muy diferente a la estructura de la frase principal. La frase principal, el verbo está conjugado en la segunda posición y en caso de que la oración tenga dos verbos, el verbo conjugado va en la segunda posición y el verbo en infinitivo va al final. Como en este caso, kann, verbo poder, y erobern, conquistar. Verbo en la segunda posición, conjugado, en este caso es un verbo modal, y el otro verbo, en infinitivo, al final. Y las frases subordinadas, ¿cómo las identificamos? Hay ciertas conjunciones que van al principio de esa oración y luego el verbo o los verbos van al final. ¿Cómo sabemos cuál, en caso de que hayan varios verbos, debería ir de último? El verbo que en una oración principal usualmente vaya en la segunda posición. Entonces tenemos este ejemplo. Man kann das Herz einer Frau erobern, indem man ihr täglich Komplimente macht. Entonces, se puede el corazón de una mujer conquistar por medio de diariamente hacer detalles. Es como lo que significa esto. Y tenemos esa estructura, la conjunción al principio y el verbo conjugado al final. Miremos el segundo ejemplo. Man kann ihr Herz dadurch erobern, dass man ihr Neugier weckt. Se puede su corazón conquistar por medio de que su eh, Neugier significa curiosidad y wecken es el verbo despertar, entonces por medio de que su curiosidad, despertar su curiosidad, sería como la traducción más precisa. Entonces puede conquistar su corazón a través de despertar su curiosidad, de que se despierte su curiosidad. Cumplido, qué pena, sí. Me equivoqué acá, dije detalle, compliment, cumplido. En el primer ejemplo. Entonces, y miremos el último ejemplo. Perdón, el penúltimo. Man kann deren Herz erobern, indem man sie auf Händen trägt. Se puede aquel cuyo corazón conquistar, este deren, lo vamos a ver luego, es una palabra, es un tipo de pronombre. Entonces se puede conquistar su corazón, aquel corazón, por medio de, o mediante, sostener sus manos, de que se sostengan sus manos. Händen es manos y el verbo trägen es llevar, sostener. No estoy haciendo las traducciones literales porque sonaría muy extraño. Entonces, por eso no es que siga el orden acá de las palabras tal como estén. Entonces, repito, man kann den Herz erobern, indem man sie auf Händen trägt. Se puede conquistar aquel corazón por medio de sostener sus manos. Verbo trägen significa llevar, pero en este contexto significa sostener. Y miremos el último ejemplo. Man kann es erobern, se puede conquistar. Aquí ya no están, ya simplemente con este es, nos estamos haciendo referencia al corazón.
das Herz. Man kann es erobern, indem man ihr stundenlang interessiert zuhört. Entonces, se puede conquistar por medio de escucharla de manera interesada durante horas. O sí, escuchar de manera interesada durante horas. Stundenlang significa durante horas. Interessieren es el verbo interesar. Hören significa escuchar. Entonces, una traducción más precisa sería como escuchar de manera atenta durante horas. Escucharla de manera atenta durante horas. ¿Tienen preguntas a ustedes en este momento? La subordinada del verbo está conjugado o en infinitivo. Está conjugado. Miren, macht está conjugado, weckt está conjugado, tercera persona, trägt está conjugado, tercera persona, zuhört también conjugado, tercera persona. Podría estar en infinitivo, pero claro, en el caso de que fuera primera persona del plural o última persona del plural, que recordemos se conjuga igual que como si estuviera en infinitivo. Entonces, siempre, digamos, va conjugado al final, el verbo en la frase subordinada. Vemos aquí que vi otras preguntas. ¿Qué función tienen esos pronombres ahí? Ahí en donde hay varios pronombres. Podría mencionar alguno. Por ejemplo, el ia, porque se está refiriendo a ella, ¿cierto? A su. Esto es un posesivo, pero está refiriéndose a ella. Bueno, indem, recordemos, no es un pronombre, es la conjunción que nos indica que eso es una frase subordinada y que significa con, al, mediante. Este man, recordemos, es como el se. En la traducción que les hice no utilicé mucho el se, pero en alemán sí tiene sentido. Y esto es para referirse a que se debe escuchar de manera atenta a ella, ¿cierto? Entonces cumple esa función. Aunque en español no suena más extraño. Auf, Pablo Arango no es un pronombre, mm, es una preposición. Y pues todos los pronombres pues tienen la función que tienen los pronombres, ¿cierto? Hacer referencia a algo. Entonces, sí, pues se está refiriendo a ella. Y en este caso estos man, que es como un pronombre determinado, es la misma función que tiene en el español la palabra se. Bueno, entonces, ¿tienen más preguntas? Esto es simplemente un repaso y pues estamos viendo otro tipo de conjunciones que también funcionan para indicar que lo que estamos viendo son una frase subordinada. ¿Qué conjunciones? Acabamos de ver dos, indem y das. Entonces, agréguenla por favor a la lista de esas conjunciones que nos indican que tenemos frases subordinadas. Indem y das. Continúo entonces acá. Tenemos otra que ya habíamos visto, pero la pongo de nuevo porque cumple la misma función de esta conjunción de false. Entonces vamos a ver los ejemplos y ya les digo qué significa. Wann ärgern Sie sich? Cuando se molestan. El verbo ärgern es molestarse, enfadarse. Es un verbo reflexivo. Ya luego vamos a ver qué son los verbos reflexivos. Por eso esta palabrita que tal vez hayan visto en otros ejemplos, sich, no la entiendan. O esta, mich, tampoco. ¿Por qué? Porque hace referencia a esos verbos reflexivos. Como en español, por ejemplo, me levanto, me acuesto, se acuesta. Eso también hace referencia a los reflexivos.
¿cierto? Es que luego vamos a ver. Simplemente para que no piensen que no les estoy traduciendo esta palabra, es eso. Van ergen sie sich, cuando se enfadan ellos, o usted, perdón, ustedes, o usted. Recordemos que el sí en mayúscula, con mayúscula en inicio, es usted o ustedes. Entonces, ¿cuándo se molesta usted? Sería la pregunta. Miren que sabemos que es usted por la respuesta, pero podría ser ustedes. Entonces, la respuesta, ich ärgere mich, wenn sich meine Mitarbeiter verspäten. Entonces, me molesto cuando mis compañeros de trabajo llegan tarde, se demoran. Verspäten es llegar tarde y también es un verbo reflexivo, por eso aparece aquí el sich, luego lo vamos a ver. Entonces, tenemos la misma estructura. En la Hauptsatz, el verbo en la segunda posición. Ich ärgere mich, me molesto. Y luego el Nebensatz, una conjunción al principio y un verbo al final. Wenn, en este caso, nos indica que eso es una oración subordinada. Cuando wenn sich meine Mitarbeiter verspäten. Cuando mis compañeros de trabajo, Mitarbeiter, se tardan, llegan tarde, verspäten. Miremos la otra pregunta. Wann werden Mitarbeiter fristlos entlassen? ¿Cuándo serán despedidos los compañeros de trabajo? Miremos la respuesta. Mitarbeiter werden fristlos entlassen. Los compañeros de trabajo serán de inmediato echados. Fristlos significa de inmediato. Y enlacen es el verbo despedir, echar de un puesto de trabajo. Esto indica el futuro. Mitarbeiter werden fristlos entlassen, wenn sie Betriebsgeitung entwenden. Perdón. Voy a repetir. Mitarbeiter werden fristlos entlassen, wenn sie Betriebsgeitung entwenden. Cuando ellos ¿cómo sería una traducción más precisa? Betriebseigentum significa propietario. Es como el propietario. Y entwenden significa llevarse. Entonces, cuando ellos se lleven al propietario. No sé, parece una frase sin sentido, pero es lo que dice. Mitarbeiter werden fristlos entlassen, wenn sie Betriebsgeitung entwenden. Los compañeros de trabajo serán despedidos inmediatamente cuando ellos se lleven al propietario del trabajo. No sé, pero sí, bueno, la idea es simplemente, en SATS tenemos nuevamente el ven, cuando, y el verbo al final, entwenden. Luego miremos este último ejemplo que nos introduce una nueva conjunción. Van loben si y a Mitarbeiter, cuando se elogian a los trabajadores, a sus trabajadores. Meine Mitarbeiter werden gelobt, falls sie sich besonders für die Firma eingesetzt. Mis compañeros de trabajo son elogiados cuando, en el caso de, esto puede significar false, también puede significar cuando, o puede significar en el caso de. Entonces, meine Mitarbeiter werden gelobt, falls sie sich besonders für die Firma eingesetzt. Mis compañeros de trabajo son elogiados en el caso de que ellos, especialmente para la firma, trabajen. Eingesetzt significa utilizar, usar, pero en este caso significa trabajar. O sea, se dediquen a la firma. Firma es como la forma en la que los alemanes llaman a la empresa, die Firma. ¿Preguntas hasta ahora?
Bueno, entonces igual, el mismo caso, tenemos la conjunción false al principio y luego el verbo eingesetzt al final. Esto está en pasado. Listo. Eingesetzt haben, perdón, ahí me faltó el verbo haben. Entonces voy a volver a leer esta frase. Meine Mitarbeiter werden gelobt, falls sie sich besonders für die Firma eingesetzt haben. Sí, qué pena, claro, porque estaba este verbo faltaba para hacerlo pasado. Entonces, mis compañeros de trabajo son elogiados cuando especialmente, principalmente para la firma han trabajado. Lo mismo, la conjunción false en caso de, cuando, y el verbo al final, haben. Ah, bueno, voy a volver a, que no entendió, ah, qué pena, si Edison nos corrige acá, Betriebseigentum significa lugar del trabajo. Yo lo busqué y lo encontré como propietario del trabajo, por eso les di esa traducción tan extraña. No sé, seguramente no busqué otra acepción o no encontré otra acepción, pero entonces si significa lugar de trabajo, pues tiene más sentido. Llevarse al lugar o robarse algo del lugar de trabajo. Tiene mucho más sentido que llevarse al propietario del trabajo. Listo, entonces vamos a repetir el último ejemplo. Meine Mitarbeiter werden gelobt. Mis compañeros de trabajos son elogiados. Gelobt es el pasado del verbo loben. Significa, si loben significa elogiar, significa elogiado o elogiados. Y el werden es como el llegar a ser. Entonces, llegan a ser elogiados, son elogiados en caso de que ellos especialmente para la firma hayan trabajado. Eingesetzt haben. Claro está ahí, el que nos preguntaba Mel, ese último ejemplo. Listo. Entonces tenemos en este caso otra nueva conjunción que nos indica que es una Nebensatz, perdón, y es false. False significa sí en caso de o cuando, igual que ven. Por eso ven y false, digamos que pueden ser intercambiables. Ahora tenemos una Nebensatz un poco particular. Y es cuando tenemos juntos el so y el das. Ya vamos a ver cómo funciona. ¿Se puede usar una o la otra palabra? Sí. Se puede usar false o se puede usar ven. Es más común ven, que significa cuando, pero si necesitas ser más específica y decir, en el caso de, pues utilizas false. Pero false también puede significar cuando, así que funcionan de manera similar. Y pueden ser, digamos, utilizar uno o utilizar el otro. Ahora vamos a ver otro tipo de conjunción que nos indica que esto es una frase subordinada. Y es una conjunción especial. Y está compuesta de dos palabras, so y das. Vamos a ver el primer ejemplo. Bueno, mire, aquí me están haciendo primero una pregunta antes y luego entonces está la respuesta. Das Sommer war viel zu heiß. Es gab über Monate keinen Regen. Was war die Folge? El verano fue estuvo muy cálido, muy caliente. Hubo algunos meses sin lluvia. Was war die Folge? ¿Cuál fue la consecuencia? Die Folge, la consecuencia. Entonces, la frase principal. Es war so heiß. Hubo mucho calor. Dass viele ältere Menschen starben. Eh, que muchos ancianos, ältere Menschen, serían como seres humanos viejos, mueren. Murieron, sí, perdón, eso está en pasado.
Entonces, ¿cuál es la particularidad acá? Si ven, miren que el so aparece, en este caso, en la frase principal, y luego el das aparece al principio de la frase subordinada. Esto traduciría como ya que, por lo que. Entonces sería, como hubo tanto calor, entonces los ancianos murieron. Juntas, ¿cierto? Pero porque este so aparece antes del hais, puede ser, puede ser de esta forma, ¿cierto? Y es que el so va antes de un adjetivo, en este caso hais, caliente, o puede ir todo junto, so y luego das en la frase subordinada. Podemos utilizarla de cualquier forma, salvo que es más común que si en la frase principal hay un adjetivo, entonces pongamos el so antes del adjetivo en la frase principal y empecemos la frase subordinada con la conjunción das. Todo esto junto, ¿qué significa? Por lo que, entonces, es war so heiß, como hubo tanto calor, dass viele ältere Menschen starben, murieron muchos ancianos. Miremos este otro ejemplo. Es gab viel zu wenig Wasser, sodass viele Pflanzen eingingen. Hubo muy poca agua, por lo que muchas plantas eingingen eingehen significa recibir, este es el pasado, entonces como recibido eh, sería una traducción precisa. Mm, Vemos que hubo muchas plantas que recibieron agua y por lo tanto hubo poca. Es como lo que quiere decir. Es gab viel zu wenig Wasser, sodass viele Pflanzen eingingen. Hubo poca agua, por lo que muchas plantas recibieron. Sería como una traducción literal, pero suena muy extraño. Lo que está queriendo decir es que muchas plantas recibieron agua y por eso hubo una escasez. Es como si las plantas hubiesen absorbido el agua y no dejaron más agua disponible. Bueno, Edison, bueno, yo encontré a Engingen como recibir, pero acá Edison encontró otra acepción que tiene mucho más sentido, muchas gracias, porque sí, pues parecería que estos ejemplos no tienen sentido con la traducción que yo tengo. Es que Engingen significa marchitarse. Entonces sí, muchas plantas se marchitaron. Tendría más sentido. Es gab viel zu wenig Wasser, sodass viele Pflanzen eingingen. Se marchitaron. Sí, creo que tiene más sentido la traducción de Edison, así que vamos a utilizar esa. Es gab viel zu wenig Wasser, sodass viele Pflanzen eingingen. Y miremos el último ejemplo. Bueno, igual lo mismo. ¿Qué pasa acá con la diferencia del primer ejemplo? El so aparece antes del adjetivo y luego tenemos el das. Puede ser de esa forma o porque está el adjetivo. En caso de que no haya, pues podemos simplemente tener la frase principal y luego poner so, das y continuar la frase subordinada. Miremos el último ejemplo. Es war so trocken, dass viele Flüsse und Seen austrockneten. Eh, Estuvo tan seco, trocken es seco, por lo que muchos ríos y lagos se secaron. Esto en el pasado. Estuvo tan seco, por lo que tantos ríos y lagos se secaron. Hubo tanta sequía que tantos ríos y lagos se secaron. Y tenemos la misma estructura. El das,
al principio de la oración subordinada y el verbo al final, que está en pasado también. Austrocknen es el verbo en presente y significa secar. Entonces acá es como secado. Y como tenemos el verbo seco, el adjetivo seco, trocken, entonces ponemos el so antes del adjetivo. Es como la regla, ¿cierto? Si no hay adjetivo, pues podemos poner entonces en la frase subordinada so das. Pero si en la frase principal hay un adjetivo, finalizando la frase, entonces ponemos el so antes del adjetivo y comenzamos la frase subordinada con el das y el verbo al final, pero tiene la misma estructura. La conjunción al principio y el verbo al final. Esta es otra otra conjunción que nos indica que tenemos una frase subordinada. So das, juntos, ¿cierto? El das solito siempre nos indica que hay una frase subordinada. Listo. Pregunta sobre esto y vamos a ver el pasado, el perfecto. ¿Tienen preguntas sobre estos últimos clases de frases subordinadas? Sí, no. Ay, listo. Gracias Edison por salvarnos, porque sí, esa traducción que les estaba dando, qué pena con ustedes, estaba muy extraña, pero se debía a una de las acepciones que encontré, porque no conocía la palabra eingingen. Listo, entonces vamos a ver el perfecto. Usualmente hay dos formas de utilizar el pasado, ¿cierto? El perfecto y el pretérito. Hoy vamos a ver una de esas que es que es mucho más usada en alemán que el pretérito, y es el perfecto. En español, ¿cómo es el perfecto? Supongan esta oración. Yo corrí, están presentes, ¿cierto? Yo corro, perdón, están presentes. ¿Cómo serían perfecto? Yo he corrido. ¿Cómo serían pretérito? Yo corrí. Clara esa diferencia en español para que entendamos entonces la diferencia en alemán. Entonces, ¿qué pasa con el perfecto? Al igual que el español, para poder conjugar en perfecto, necesitamos un verbo auxiliar. Hilfsverb es el nombre en español, en alemán, perdón. Hilfsverb es como verbo de ayuda, verbo auxiliar en español. Y necesitamos Partizip 2 o el participio 2, que es una forma de conjugar en alemán. Y luego, eso, la unión del verbo auxiliar y del verbo conjugado en Partizip 2 nos da el perfecto. Ya vamos a ver qué es eso. Miremos este ejemplo. Meine Frau hat eine Pizza gemacht. Entonces, seguimos la misma estructura de las frases principales. ¿Cuál es esa estructura? Que en las oraciones en las que tenemos dos verbos, como son todas las oraciones del perfecto, todas las oraciones del perfecto tienen que tener dos verbos porque necesitamos de un verbo auxiliar y del verbo en pasado, ¿cierto? Para poder tener el perfecto. Entonces, sigue la misma estructura. ¿Y cuál es esa estructura? De esas frases principales. Un verbo conjugado la segunda posición y otro verbo, puede ser en infinitivo, o en este caso que también está conjugado, en la segunda posición. Y con eso construimos el perfecto. ¿Qué traduce esto? Mi esposa, mi mujer, a una pizza hecho, ¿cierto? Pues sí, respetando su estructura, sería mi esposa ha hecho una pizza. Entonces, el verbo auxiliar, ¿cuál es en este caso? El verbo haben. El verbo auxiliar para el perfecto son dos verbos en realidad. El verbo haben o el verbo sein. Entonces podemos utilizar o el haben o el sein. ¿Cómo saber cuándo utilizar el haben y cuándo utilizar el sein? Ya vamos a ver. Miremos por el momento estos ejemplos. Entonces, meine Frau hat eine Pizza gemacht. Ustedes van a ver
¿Cómo se conjuga el, el verbo en participes by? Por lo general, tiene un ge antes del verbo. Entonces tenemos, por ejemplo, el verbo en infinitivo, magen, en presente. ¿Cómo entonces volverlo participes by? Estamos hablando de la tercera, sigue la misma. Conjugación, como si fuera un verbo regular. Sí, de los verbos regulares, perdón. Verbo regular, verbo magen es un verbo regular. Y además de eso, le agregamos un ge al principio. Entonces, ya hemos visto cómo se conjugaban los verbos regulares. En la tercera persona del singular, ¿en qué terminaban? En te, ¿cierto? Entonces, si fuera en presente, ¿cómo conjugaríamos el verbo magen? Macht, fuera en presente. Entonces, seguimos esa conjugación y le agregamos el ge. Y tenemos el participes by. ¿Qué pasa? Hay unos verbos que no comienzan con este que, sino que simplemente eh, tienen otra estructura. Eso los vamos a ver luego. Pero por lo general es como les estoy contando. Sigue la estructura de la conjugación digamos, de los verbos regulares en presente y le agregamos el ge al principio. Ya vamos. Gemacht significa hecho. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Meine Frau no significa mi mujer, sí, significa mi mujer o mi esposa. Yo les había dicho ayer que los alemanes, esto no sé, puede sonar un poco extraño, hasta machista, no tienen una palabra como la que nosotros teníamos esposa o esposo, sino que ellos dicen mein Mann, mi hombre, o puede significar también mi esposo. Cuando dicen mein Mann, están diciendo mi esposo. Cuando digan meine Frau, es mi mujer, cierto, pero es mi esposo. Entonces, meine Frau sí es mi mujer, pero pues es mi esposa. Es que decir mi mujer suena muy, muy raro, no sé, muy machista. ¿Cómo diferencian si están casados o no? Pues si no lo estuvieran, no podría decir mein Mann o meine Frau. Podría decir mi novio o mi novia, ¿cierto? Que en ese caso pasa otra particularidad y es que ellos, los voy a escribir por acá antes de seguir explicando esto. Por ejemplo, si yo digo ein Freund, estoy diciendo un amigo, o eine Freundin, estoy diciendo una amiga. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera decir mi novia? Tendría que decir esto. Meine Freundin. Significa mi novia. Pero si notan, es la misma palabra para amiga. Entonces hay una confusión muy grande. O sea, si ustedes le dicen a alguien, meine Freundin, mi amiga, pues en alemán realmente estarán queriendo decir que es mi novia. Solo porque no tienen una palabra particular para novia o para novio. Es la misma. Amigo o amiga es lo mismo que novio o novia. ¿Cuál es la diferencia? El posesivo. Hay que poner el posesivo para marcar la diferencia. También se puede utilizar para referirse a un amigo muy cercano, pero eso tiene que darle el contexto. Es decir, si lo va a decir así ante desconocidos, les está indicando a esa persona que está hablando desde su novio, no de su amiga. Pasa lo mismo con man y con frau. No tiene una palabra particular para esposo o para esposa, entonces dicen mi mujer o mi hombre. Sí, es problemático esto. Bueno, Pablo pregunta, ¿qué quiere decir que él es mi amigo? O sea, por eso depende del contexto. Puede decirlo, pero va a sonar raro si las personas no conocen su contexto particular. Si las personas lo conocen, va a ser perfectamente entendible y perfectamente claro. Pero entonces continuemos. Sí, es mejor decir un amigo y ya, para no meterse en problemas.
Sí, Tania dice que hay muchos nombres para las cosas, afortunadamente, o si no nos meteríamos en problemas más a menudo. Listo, entonces simplemente ese ejemplo. ¿Qué les estaba diciendo? Que el perfecto es como decir, aquí esta traducción de esta frase inicial dice, Meine Frau hat eine Pizza gemacht. Mi esposa ha hecho una pizza. Entonces, hecho significa gemacht. Ha es el verbo haben, que es el verbo tener, en este caso se utiliza para como verbo auxiliar. Y traducirla en español, o sea, lo que en español utilizamos con el verbo haber, en alemán se utiliza con el verbo tener. Nosotros utilizamos el verbo haber como auxiliar, ellos utilizan el verbo tener como auxiliar, o el verbo sein. Ya vamos a ver cuándo se utiliza. ¿Cómo entonces construir el perfecto? Seguimos la misma estructura de la frase principal, verbo en la primera posición y el último en la segunda. ¿Y qué particularidad tiene el verbo de la segunda posición? Que está conjugado en el participio by. ¿Y cómo se conjuga el participio by? Puede ser, caso de que sea un verbo regular, siguiendo la estructura del verbo regular, de la conjugación del verbo regular en presente. O sea, en este caso es la tercera persona, entonces sabemos que termina en T, y le agregamos el ge, que nos indica que es el participio. No todos los verbos son regulares, ¿cierto? Entonces hay otras formas de conjugar el verbo, los verbos en participio by. Sí, claro, hay otras formas. Esas se las voy a enseñar más adelante. Por ahora, simplemente tengan en cuenta esto que les acabo de decir. Preguntas sobre eso, para poder seguir con los otros ejemplos. Claro, de verdad. Listo. Bueno, cuando Tania nos pregunta que si quieres decir él hizo, ahí ya no estás utilizando el perfecto. Estás utilizando otra forma del pasado que se llama pretérito. Y ahí hay otra forma de conjugar que la vamos a ver más adelante. Te la voy a decir de una vez, sería Ermachte. Sería la forma de conjugar eh, eso en pretérito. Pero por el momento no estamos viendo pretérito, entonces vamos a ver solamente perfecto. Sí, Melissa pregunta que el pasado perfecto existe en alemán, como había cocinado una pizza. Sí, eh, es similar, es muy similar a esto, por eso no hay diferencias. Lo único que cambia es que hay que conjugar esto en pretérito. Entonces, el verbo del principio, para poder hacer esa construcción que pregunta Melissa, tenemos no que dejarlo en presente como lo tenemos acá, sino que además tenemos que conjugarlo en pretérito. Entonces, la estructura sería el verbo auxiliar, pero en pretérito, y el participio. Es igual, eso lo vamos a ver más adelante, pero esas las estructuras. Lo mismo, salvo que el verbo auxiliar ya no va en presente, sino que va en pretérito, y ya. Eh, la traducción, mi esposa tiene una pizza, no, pues no funciona. Porque aquí el having ya no significa tener, sino que se convierte en el verbo auxiliar, que en español es el verbo haber. Entonces acá es mi esposa ha cocinado, ha hecho una pizza. Listo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Die Kinder haben heute keine Hausaufgaben gemacht. Los niños hoy no han hecho la tarea. No han hecho ninguna tarea, perdón. Lo mismo, el verbo auxiliar haben en la segunda posición y el verbo en participio en la segunda. Que tiene la misma estructura. Le ponemos el ge y conjugamos el verbo como si estuviera en presente y fuera regular. En una buena parte de los casos. Como les dije, no funcionan todos y luego vamos a ver esas excepciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver una primera excepción.
Ich bin gestern nach Bielefeld gefahren. Miren que aquí no lo conjugamos como si fuera normal. ¿Por qué? Porque recordemos que el verbo fahren es irregular. Aquí simplemente toca aprendernos cómo es la forma. Entonces puede terminar en T, puede terminar en EN. Hay unos que terminan en T, por lo general los regulares, y otros que terminan en EN, o de otras formas, que son los irregulares. ¿Por qué no termina solamente en EL? Pónganle cuidado a esto en español. Yo he hecho. Él ha hecho. O ellos han hecho. Miren que lo único que cambia en la conjugación es el verbo auxiliar. El verbo en participio es exactamente igual independientemente de la conjunción, de la conjugación. Por eso que si aprendemos cómo es el participio, por ejemplo, del verbo machen, es gemacht, ya no hay, ya ese vale para todas las personas, para yo, para tú, para él, al igual que el verbo gefahren. Lo que les estaba diciendo es simplemente que esta estructura, por lo general, cuando termina en T y tiene el ge al principio, es para verbos regulares, y que por lo general los verbos irregulares tienen otras terminaciones, como en en, que es el de fahren, que recordemos que no era un verbo regular, aunque también tiene el ge. Hay unos que no tienen el ge. Claro, eso que les estoy diciendo, es decir, este verbo en participio solamente hay una forma de conjugarlo, que puede tener esta estructura, cuando el verbo en presente por lo general es regular, o una estructura como esta u otra que luego vamos a ver cuando es irregular. Entonces ya vemos dos formas de terminar, ¿cierto? En T, en N, pero miren que comienzan con G. Ah, bueno, no les he dicho el qué significa, ¿cierto? Ich bin gestern nach Bielefeld gefahren. Significa, yo he conducido ayer hacia Bielefeld. He conducido hacia Bielefeld. Significa eso. ¿Por qué aquí no utilicemos el verbo haben, sino el bin, o perdón, el verbo sein? El verbo sein se utiliza para cambios de lugar. Entonces, cuando estamos indicando un cambio de lugar, como ir de un lugar a otro, utilizamos el verbo sein. Por eso en este ejemplo, en lugar de haben, tenemos sein. Pero casi todo, los casos utiliza el verbo haben como verbo auxiliar. Es muy raro que utilicemos el verbo sein como auxiliar. Obvio existe, pero es menos común que el verbo haben. Exacto. Miremos acá el último ejemplo, que también es con el verbo sein. Recordemos, les he dicho, el verbo auxiliar puede ser el verbo haben o el verbo sein, uno de los dos. ¿Cuál es el más común? El verbo haben. Pero no quiere decir por eso que no hayan oraciones en donde debamos utilizar el verbo sein como auxiliar. Existen y ya les voy a mostrar en qué casos. Aquí les acabo de mostrar uno, ¿cierto? Cuando hay un cambio de lugar. Yo me dirijo de un lugar a otro. Miremos este otro caso. Das Kind ist am Sonntag schon um 6:30 Uhr aufgewacht. El niño ya se ha despertado el domingo a las 6:30, dice ahí, ¿cierto? Aufwachen es el verbo despertarse. ¿Por qué aparece esta estructura tan rara?
en el participio. Recuerden lo que vimos ayer, que les comenté, los trennbare Verben, los verbos que se dividen. El verbo aquí es aufwachen. Cuando tenemos un verbo, un trennbare Verben, un verbo que se divide, el ge no va acá, ge aufwachen, sino que va después del prefijo, aufgewachen. Y ese es un verbo regular y termina aufgewacht. Listo. Por eso esa estructura extraña. ¿Por qué también aparece aquí con el verbo sein y no con el verbo haben? Hay ciertos verbos, como el verbo aufwachen, que indica un cambio de situación. Despertarse indica un cambio de situación en la persona. Y por eso, cambios de lugar o cambios de situación en los sujetos eh, es más usual que vayan acompañados del verbo auxiliar sein que del verbo auxiliar haben. Listo. ¿Claro para todos estos ejemplos? Ah, bueno, si notaron, aquí en esta última frase hay una cosa que leí distinto. Yo no dije 6:30 Uhr. Dije que 6:30. Para las horas, los alemanes primero dicen, por ejemplo, en el caso de las 6:30, les dicen 6, luego dicen Uhr, hora, y luego dicen 30, ¿cierto? Entonces sería como 6:30. Es una estructura rara, pero la usan. Entonces, 6:30 es lo correcto, en lugar de decir 6:30 Uhr. No, 6:30 es lo correcto. ¿Claro? Esto que les acabo de decir. Entonces les repito, ¿cómo es el perfecto? Tenemos un verbo auxiliar, luego el resto de la oración y un verbo en participes by al final. ¿Cómo es el participes by? Por lo general inicia con el ge y puede terminar en t, por lo general cuando son verbos regulares, o en en cuando son verbos irregulares. También existe la posibilidad de que hayan verbos conjugados en participes by que no tengan este ge al principio. ¿Qué les recomiendo? El conjugador, ¿cierto? Que aprendan también a conjugar en el participes by. Y cuando el caso es de los trennbare Verben, los verbos que se dividen, tenemos que el prefijo va a principio, luego tenemos el ge, que nos indica ese participio, y luego el resto. Ah, bueno, ¿por qué se utiliza? Nos preguntan acá por qué en este caso utilizamos el verbo auxiliar sein y no el verbo auxiliar haben. Porque este verbo, el verbo aufwachen, despertarse, indica un cambio de estado en la persona, en el sujeto. Esos cambios de estado en sujetos son más usuales de que vayan acompañados con el verbo sein que con el verbo haben. Entonces, verbos como este, como aufstehen, que significa como pararse, despertarse, levantarse de la cama más bien. Entonces, levantarse es más bien este, aufwachen, que es levantarse, despertarse. Entonces, levantarse, despertarse, ¿cierto? La diferencia es como el pararse de la cama y aufwachen es simplemente abrir los ojos, despertarse. Tenemos verbos como sterben, que significa morir, también va con el verbo sein, o verbos como wachsen, que van con el verbo, que también va con el verbo sein. Wachsen significa crecer. Ahora vamos a ver, estos verbos también siempre van con
con sein. Entonces el verbo bleiben, el verbo gelingen, geschehen, passieren, sein, werden, van siempre con el verbo sein. Bueno, de estos, el verbo bleiben significa permanecer, gelingen, uy, me disculpan, esa la olvidé, pero ya les digo qué significa. Bueno, ya averiguamos qué significa gelingen, permítanme un momento que no recuerdo. Gelingen significa salir bien, tener éxito, lograr algo. Gelingen, tener éxito, salir bien de algo. Bleiben, permanecer. Geschehen significa ocurrir. Passieren es pasar. Sein, ser. Werden, llegar a ser. Todos estos verbos siempre van o sea, siempre cuando los vamos a conjugar en perfecto, el verbo auxiliar que utilizamos es el verbo sein y no el verbo haben. ¿Cuándo utilizamos el verbo haben? Todos los verbos en donde el complemento, es decir, el resto de la oración, eh, se refieren a algo en acusativo. Ahí tenemos que utilizar el haben. Todos los verbos reflexivos. Por ejemplo, el verbo... ergen. Verbo ergen es un verbo reflexivo. Es decir, para yo poderlo utilizar, es como en español, yo digo me enfado. Yo no puedo decir enfado solamente, tengo que utilizar una referencia a mí mismo para, para poderlo utilizar. A eso se refieren con verbos reflexivos. Todos los verbos reflexivos, cuando necesitan del verbo haben, cuando los estemos conjugando en el perfecto. ¿Qué más? Los verbos modales. Cuando estemos utilizando en una oración un verbo modal, también requerimos del haben como verbo auxiliar. Y la verdad, casi todos los verbos. Pero esos datos que les doy les ayudan también a reconocer cuándo utilizar el haben en una situación en la que requieran conjugar una oración en perfect. Bueno, pregúntame que si no es como, yo he conducido ayer hacia Bielefeld, sí, también tiene sentido decir ayer he conducido hacia Bielefeld, sí, eso significa he conducido en ese ejemplo. Listo. Espero, bueno, entonces miremos estos ejemplos. Mein Freund ist gestern sehr lang bei uns geblieben. Mi amigo o mi novio eh, ha permanecido mucho tiempo con nosotros ayer. O ha permanecido ayer mucho tiempo con nosotros, ¿cierto? Mir ist endlich mein Experiment gelungen. Eh, Esto se traduciría como me ha ido bien finalmente con mi experimento. Was ist gestern eigentlich auf der Party geschehen? Eh, ¿Qué pasó ciertamente en la fiesta ayer? ¿Qué ha pasado ciertamente en la fiesta ayer? Qué pena. Schreckliches, schreckliches, ya les digo qué significa.
Bueno, me disculpan, esa no aparece en mi diccionario, Schreckliches. Así que prometo mañana decirles qué significa. Si pueden buscarla, les agradezco. Schreckliches. Terrible, gracias. Entonces sería, gestern ist etwas Schreckliches passiert. Ayer ha ocurrido algo horrible. Gracias, Carolina, por la traducción. Eh, bueno, tenemos esta otra pregunta. ¿Seid ihr auch schon mal in der Schweiz gewesen? Este es el verbo estar en participio, estado, o el verbo ser, o estado, ¿cierto? Entonces sería, vosotros habéis estado alguna vez en Suiza. Y por último, das Kind ist heute 8 Jahre alt geworden. El niño ha cumplido o ha llegado a ser, ¿cierto? Pero eso sería muy raro, entonces sería mejor decir ha cumplido hoy 8 años. Listo. Espero que con los ejemplos haya quedado claro. ¿Tienen preguntas? Listo, entonces para terminar, les quería presentar, como espero hacer todos los días, un poco de vocabulario de palabras muy comunes que deberíamos conocer. Y en este caso tenemos los meses del año. Recuerden la primera clase que les había dicho que los meses del año con qué artículo iban. Recuerden, meses del año siempre iban con un artículo, masculino, femenino o neutro. ¿Están seguros que es con das? Revisen sus tablitas. Der, muy bien. Van con el artículo der. Entonces yo digo der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der December. Son los meses del año y van eh, con el artículo masculino, con der. Listo. Entonces, si no tienen más preguntas, eso fue todo por hoy. Discúlpeme por esas palabras que no conocía. Eh, muchas gracias. Vielen, vielen Dank. ¿Haben Sie más Fragen? ¿Tienen más preguntas? Listo. Entonces, bueno. De Januar, Februar, März, April, May, perdón, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, December. Listo. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss.